Bueno, Corduba Tech es esto precisamente, ¿no? Formalmente Corduba Tech es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en el año 2022 y que, bueno, se planteó con unos objetivos precisamente de desarrollar a profesionales del sector de nuevas tecnologías en Córdoba, darle voz y promover este tipo de proyectos que tienen una singularidad, proyectos que generan una sinergia que beneficia a toda la comunidad, ¿no? A la comunidad profesional y a Córdoba en general, ¿no? Un ejemplo es precisamente este evento, ¿no? Este proyecto que promueve Corduba Tech de espacio de datos un proyecto que Corduba Tech promueve haciéndose cargo de la gobernanza, luego lo veremos, ¿no?, en más detalle, ¿no?, la importancia que tiene en un sistema tan complejo donde intervienen tantos actores con distintos intereses, que haya una gobernanza seria que garantice y que dinamice este espacio de datos, ¿no?, que ahora se va a describir. Y bueno, y en general, no solo este proyecto, cualquier otro proyecto que pueda beneficiar al conjunto del sector en Córdoba, pues animaros desde Corduba Tech a que nos consideráis un aliado, ¿no?, en el desarrollo, en la promoción y en dinamizar este tipo de proyectos, ¿no? Yo, por mi parte, nada más, ¿no? Emilio, ya dejamos a que explique un poco el proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues yo la sesión técnica, por decirlo así, porque no va a ser muy técnica, yo voy a explicar un poco qué es un espacio de datos, qué es Data Space, de dónde viene, a dónde va, y de hacer un poco la parte teórica y pues saber lo que es, porque precisamente el objetivo del evento de hoy es dar a conocer qué es un espacio de datos, que muchas de las entidades y personas que estáis aquí vais a estar implicados, seguramente lo vais a oír en un momento, no en breve, pero seguramente lo vais a escuchar, porque muchas de vuestras organizaciones se verán involucradas en proyectos de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a explicar un poquito qué es y después voy a dar paso a Tomás y a Iván, que van a hacer un poquito una demostración de la plataforma, ¿vale? Este proyecto está enmarcado en un proyecto que está financiado por el Ministerio de Industria, ¿vale? Y nosotros estamos haciendo un marketplace de datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a explicarlo. Espérate, que me parece que he quitado. Después de la parte de técnica, que ellos van a enseñar el portal, ¿vale?, sí que tendremos un tiempo de preguntas, de ruego y preguntas, porque entiendo que habrá bastante. Entonces, bueno, tanto nosotros como Antonio, como Jacqueline, pues los podemos contestar. Bueno, lo ideal y de hacerlo en este formato tan reducido es que precisamente haya esas preguntas, ¿vale?, porque seguramente os surgirán, ¿vale? Entonces, ¿qué es dataspace.es? Bueno, pues dataspace o un espacio de datos, porque dataspace.es es tanto un espacio de datos como un marketplace dentro de ese espacio de datos, ¿vale? Las dos cosas tienen el mismo nombre porque, como veréis ahora, se solapan un poquito, ¿vale? Es un ecosistema, los espacios de datos son ecosistemas para fomentar la compartición, el uso, el negocio, y esto está subrayado, basado en principios, el negocio con datos y basado en principios de confianza, soberanía, interoperabilidad, legalidad y seguridad, ¿vale? Todo eso. Vamos a compartir datos y vamos a hacer negocio con datos, pero de una manera ordenada, ¿vale? El proyecto, como ha dicho Emilio y Juan Antonio, está impulsado tanto por Grejas como por Corduba Tech y el Ministerio de Industria, la Comisión Europea, financiando, pero nosotros, y eso está explicado también en el papelito que hemos dado, Grejas hace de operador técnico, ¿vale?, y Corduba Tech hace de promotor, ¿vale?, ocupa el rol de promotor, que ahora explicaremos un poquito más qué es cada cosa. Y esto de los espacios de datos está enmarcado en lo que es la Estrategia Europea de Datos, ¿vale?, porque el objetivo, como veremos ahora, bueno, Europa quiere construir un mercado único de datos, ¿vale?, donde se compartan datos entre administraciones, empresas y demás, ¿vale? Pues bueno, pues Dataspace o un espacio de datos es fundamentalmente eso. Opera sobre un marco regulatorio y normativo bastante estricto y ya preparado. Sabéis que si a Europa le gusta hacer algo, hacer leyes y regulaciones, pues los espacios de datos están regulados por esta normativa. Desde la Ley de Protección de Datos, que ya conocemos, RGPD o GDPR, ¿vale?, para el tema de gobierno de los datos personales. Después está la Data Governance Act, ¿vale?, que regula sobre todo el intercambio y reutilización de los datos.
La Data Act, que regula la propiedad y portabilidad de estos datos y de productos interconectados. La Data Act, precisamente la que regula los espacios de datos dentro de ella. La ley también de inteligencia artificial, porque muchísimos datos se van a usar para entrenar modelos, ¿vale? Pone puertas y pone unas ciertas normas de cómo se tiene que hacer. El Esquema Nacional de Seguridad, para dotar de seguridad toda la infraestructura que soporta este intercambio de datos, ¿vale? El eIDAS 2.0, que no sé si conocéis, pero si no lo conocéis lo vais a conocer en breve, que es una regulación que regula, por decirlo así, la identidad digital, ¿vale? Ahora mismo en Internet, y lo comentaremos ahora, existe un gran problema, en Internet existe un problema de toda la vida, que es quién está detrás de un usuario o un login, quién realmente está detrás, ¿sabes? Porque no es lo mismo compartir datos con un usuario que con una persona, ¿vale? Bueno, pues y saber quién es quién, sobre todo incluso en España sabemos quién es quién, pero si un español sale fuera de España y se va a Francia, pues no lo conocen ni tiene su historial médico, ni saben quién es, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esta regulación está la fecha también y por último, bueno, está marcado, como hemos dicho, dentro de la Estrategia Europea de Datos, que su objetivo final es construir un espacio, construir un mercado único de datos en Europa, ¿vale? O sea que todo está bastante atado en ese sentido, ¿vale? ¿Y por qué compartir datos dentro de un espacio de datos? ¿Y por qué se comparte de esta forma? ¿Vale? Lo primero que dice casi toda la normativa es que se comparten datos dentro de lo que es bueno, la sensibilidad de cómo se hace y el espíritu de la norma europea, ¿vale? ¿Por qué lo dicen? Porque bueno, compartir datos y usar datos ya se usan. De hecho, las mayores compañías de datos del mundo son americanas y ya lo hacen. Pero lo hacen al estilo americano, que tampoco vamos a dar muchos más detalles, pero ¿cómo se hace? Pues básicamente cogiéndolo, ¿vale? Cogiéndolo, quitándolo, compartiéndolo por debajo, tú te haces una cuenta en Facebook, después cogen tus datos y bueno, ya se sabe básicamente cómo funciona. Esto se puede hacer, o sea, las empresas pueden compartir datos y pueden usar datos de otras entidades, pero compartiendo estos principios, ¿vale? Entonces, bueno, compartir datos hoy sin un espacio de datos, como se suele venir haciendo, es complejo. ¿Por qué? Porque es lento, es caro y es complejo. ¿Por qué? Porque básicamente existe fricción, porque no existe un marco legal, digamos, hecho para todos los casos de uso. Tiene que haber contratos, hay sobre todo dudas sobre la propiedad de quién son los datos, derechos, existe un riesgo reputacional de cumplimiento, porque yo no sé si te doy los datos, si tú puedes usarlos o no, ¿vale? La integración en la parte técnica, la integración es muy costosa porque cada persona, cada entidad que tiene datos los pone de la forma que le parece y después la interoperabilidad es bastante compleja. Las propias identidades de quién es cada uno también es complejo y la dificultad, por supuesto, de monetizar algo, porque básicamente si tú das un dataset o un CSV, un archivo con información, ahora cuántas veces se usa, hasta dónde llega eso, es complejo. ¿Cuál es el resultado? Al final no se comparten datos, básicamente nos lo quedamos, estos datos tienen un valor, pero no somos capaces de monetizarlos, ¿vale? ¿Cuál es el desafío aquí realmente? Bueno, pues los espacios de datos habilitan esta compartición y se hace mediante la confianza, o sea, que está regulado y unos ciertos parámetros que vamos a ver, que es el verdadero reto, ¿vale? Como ya hemos dicho, queremos crear un mercado, el objetivo final es crear un mercado europeo de datos, habilitar la economía del dato con la colaboración, yo le digo más promiscuidad, de datos en B2B, que sea que empresas puedan compartir datos, ¿vale? Porque los datos que a uno no le pueden servir, a otro lo mismo sí, ¿vale? Entonces, entre negocio, bueno, B2B, entre B2G, que es negocio y gobierno, pues a lo mejor, o gobierno y negocio, una entidad pública puede tener datos que una empresa le puede sacar beneficios y a una entidad pública pues no lo quiere hacer, no lo quiere para nada, ¿vale? Y B2R o G2R, que es Research, ¿vale? Pues datos para investigación. ¿Por qué? Porque hay entidades que pueden sacar muchos datos que pueden servir a entidades como la Universidad de Córdoba para investigar, ¿vale? Entonces se quiere promover esa unión. La compartición del control de uso básicamente es lo que se comparte el derecho a uso, no el dato en concreto, ¿vale? Y la interoperabilidad es posiblemente la parte más importante porque para compartir datos vamos a requerir normalmente interoperabilidad legal, semántica y tecnológica, ¿vale? Para escalar y federar fuera de Europa.
Nuestra visión, bueno, pues con todo esto de los espacios de datos que hemos contado, de dónde vienen, cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros planteamos con DataSpace. Pues bueno, pues DataSpace aspira a convertirse en el nodo multisectorial de referencia en España y punto de conexión natural con otros espacios de datos europeos, ¿vale? Aquí en Córdoba y auspiciado por Córdoba Tech para intentar hacer un núcleo potente, ¿vale? Pues bueno, aspiramos, porque ahora mismo están haciendo, a convertirnos en, bueno, en referente nacional de compartición soberana y segura de datos, que ahora entraremos en lo que es la soberanía de datos y demás. El enfoque es multisectorial, existe ya el concepto, y si sabéis algo, habéis leído algo sobre los espacios de datos, existen espacios de datos sectoriales, ¿vale? Hay espacios de datos muy marcados en salud, en industria, en determinados sectores, ya lo hay. Hay pocos multisectoriales, ¿vale? Nosotros lo que nos dimos cuenta es que había muchas empresas que se quedaban fuera, ¿vale? Entonces, pues, habilitamos con la visión multisectorial para recogerla, ¿vale? Y tampoco quita a que alguien que pudiera participar en un espacio de datos sectorial ya establecido, pues pueda participar en otro, ¿vale? Aquí en Andalucía predomina el sector agrícola, agroalimentario, ¿vale? Con la Universidad de Córdoba y muchas universidades están metidas ahí, ¿vale? Está totalmente alineado con todas las regulaciones que hemos visto antes y está preparado para federar otros espacios de datos, porque evidentemente un espacio de datos, como también veremos ahora, es como, bueno, cuando tú entras en un espacio de datos, como que entras en un club o en un ecosistema, pero claro, también debería ser posible hablar con otros actores que estén en otros espacios de datos, ¿vale? Y la gobernanza, como ha comentado también Juan Antonio, y por eso usamos Córdoba Tech, y esto también lo dice una regulación europea, debe ser neutral, sin ánimo de lucro, orientada a crear confianza y valor, ¿vale? Por eso se hace con una entidad sin ánimo de lucro y se diferencia lo que es la parte de la empresa, como puede ser Greyhounds, que hace la operación técnica, con la parte de la gobernanza y la neutralidad que lo hace una entidad sin ánimo de lucro. ¿Vale? Vamos a revisar un poco lo que yo creo que es el centro del problema de la compartición de datos, ¿vale? Y es el tema de la identidad soberana y la regulación de eIDAS 2.0. ¿La conocíais antes? ¿O habéis oído hablar de ella? ¿Sabéis qué regula o sabéis cuándo afecta? Perfecto. Bueno, pues básicamente esta regulación intenta solucionar un problema que hay en Internet y en tecnología desde el inicio de los tiempos, ¿vale? Que es básicamente el tema de la identidad, saber quién es, a ciencia cierta, saber quién es una persona, o sea, quién está detrás, qué humano está detrás de una cuenta, ¿vale? O de un nombre. Entonces, bueno, pongo aquí que el problema es de confianza, o sea, básicamente puede entrar una persona por esa puerta, decirme, oye, yo soy Juan, soy el alcalde de Córdoba, pero yo le pregunto a alguien que me diga, oye, esto es cierto lo que me ha dicho esta persona, o sea, alguien tiene que verificar eso. Bueno, pues eso es lo que trata de hacer esta regulación y este ecosistema que se ha montado, ¿vale? El reglamento V 2024-1183 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer antes de diciembre de 2026, o sea, dentro de unos meses, lo que se llama EUDI Wallet, que es el European Wallet, que es una cartera digital con credenciales verificables, ¿vale? Una credencial verificable es una prueba criptográfica que certifica un atributo, que certifica un atributo sobre una persona. No sé si habéis utilizado ya la aplicación esta de carpeta ciudadana o alguna de estas, que yo lo puedo enseñar, pero el otro día me descargué mi título del AGB, ¿vale? O sea, un Estado o un ministerio puede acreditar ciertas cosas sobre ciertas personas, ¿vale? Pues es eso, ¿vale? O un banco puede acreditar que tú tienes en su cuenta 1.000 euros y que puede operar con ellos, ¿vale? O sea, pero el wallet va a ser un poco el centro que acredite nuestra identidad, porque nuestra identidad no es solo tu nombre, es un conjunto de atributos y de credenciales que te definen, ¿vale? Tú muchas veces no vas buscando una persona en concreto, sino un rol, ¿vale? Oye, yo quiero una persona que tenga esto, yo quiero una persona que tenga otro. Bueno, pues es esto. Y la credencial verificable es esta que hemos dicho. Otro punto que va a establecer es la identidad soberana, que si tampoco había oído hablar de ella, existe otro problema técnico con la identidad, que es que básicamente todas las identidades se soportan sobre sistemas de directorio, ¿vale? Directorio es que España tendrá un directorio de españoles, ¿vale? O el IMIDIC tendrá un directorio de personas que trabajan allí. Estos directorios no son muy interoperables entre ellos,
¿vale? Porque no se hablan. O sea, tú vas a otro país y dices, bueno, tú eres ciudadano español, pues bueno, a ver cómo compruebo yo que tú de verdad eres ciudadano español. Pues esto se elimina y se utiliza lo que son la identidad soberana, que como veremos ahora después, muy por encima, se basa en un identificador descentralizado al que tú le añades credenciales, ¿vale? Pero no, se hace así, ¿vale? Y bueno, en database.es utiliza este sistema, ¿de acuerdo? Bueno, aquí un poco repasar lo mismo. Database está alineado con EIDA 2.0, de hecho una de las principales características de seguridad que nosotros fuimos buscando, porque si le tienes que pasar a alguien información, pues tienes que asegurarte que realmente detrás de esa identidad hay una persona real o una entidad real, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta maneja identidad soberana, las credenciales verificables, la presentación selectiva, que es otra cosa interesante que pasa con los wallets. O sea, tú puedes tener un wallet con un montón de información tuya, ¿vale? Si tú vas a entrar en una discoteca, lo mismo, tú solo quieres darle tu nombre o tu edad, ¿vale? Pero tú no quieres decirle que eres... Eso se le llaman presentaciones selectivas. Eso va a ser posible hacerlo con los wallets, ¿vale? Esto va a estar reconocido en los 27 estados de la Unión, ¿vale? Y tú con tu identidad te vas a poder ir a cualquier sitio y va a ser fácil que puedan consultar quién eres, pues eso, que si tienes cualquier cosa, desde delitos hasta tu historial médico, ¿de acuerdo? Y bueno, se puede hacer una revocación instantánea porque es muy fácil cambiar por parte de alguna de las personas que haya emitido esa credencial, revocarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues se tiene eso control. O cambiarla, si tu historial médico ha cambiado o tiene algo, pues te lo cambian y es fácilmente chequeable, ¿vale? Muy bien, vamos a tener un poco una parte ya un poquito más técnica, pero poco, y vamos a hablar sobre el diagrama de la arquitectura que tiene técnica que tiene un espacio de datos. Vale, los espacios de datos consisten fundamentalmente en dos partes, ¿vale? Una que es la central del espacio de datos, que es esta, ¿vale? Que tiene unos elementos que ahora vamos a mencionar, y otra que son los participantes, que son estos dos. Normalmente hay participantes de proveedores de datos y de consumidores de datos, ¿de acuerdo? La parte central que implementa el espacio de datos, pues eso es lo que se llama un Trust Anchor, que hemos cogido la palabra en inglés, pero realmente es la máxima autoridad y la que, digamos, que es el que genera las identidades, ¿vale? Si tú quieres hacer algo dentro del espacio de datos, el Trust Anchor o el que emite las credenciales tiene que decir, tú eres este o tú eres el otro. Tiene un registro y realmente lo que tiene que hacer quien maneje esto es verificar que realmente la persona va a emitir, o sea, se van a emitir unas credenciales para esto, ¿vale? Tiene un registro, ¿vale? Donde se registran todas las operaciones que se producen en el espacio de datos, ya sea de un participante o de otro, y tiene un marketplace, que esto puede ser opcional o no, ¿vale? Ahora vamos a entrar por qué se puede poner y en qué mejora que haya un marketplace, ¿vale? Pero esos son los elementos mínimos centrales que debe tener un espacio de datos, ¿vale? Después están dos partes, el que provee los datos y el que los consume. El elemento central del espacio de datos es el conector, ¿vale? Y los servicios de datos que tú vayas a proveer o que vayas a consumir, ¿vale? Imaginaros, el data provider suele ser una empresa que tiene una página web o tiene una base de datos o tiene datos, ¿vale? Para unirse a un espacio de datos no le podemos hacer que cambie su aplicación, ni que cambie nada de su ecosistema. Entonces lo que se hace es que se pone un conector, que como veremos ahora hay varios tipos, nosotros usamos el de Fireware. La empresa o el participante tiene los datos, el conector hace un poco de interfaz, o sea, hace todos los cambios y hace todas las implementaciones que se tengan que producir para que, o sea, aquí cada uno habla su idioma, tiene su API, como lo haya montado. Esto hace un poco de traductor, ¿vale? Para que se implemente todas las medidas que tienen que cumplirse y pueda pasar los datos al consumidor. Y el consumidor igual tiene su conector, se conecta y esa es la forma de integrarse en un espacio de datos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que hay dos entidades, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba o la Universidad de Córdoba. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues entendemos que el Ayuntamiento tiene sus sistemas, ¿vale? Tiene sus sistemas de datos, que tendrá un montón. Si quisiera participar en un espacio de datos, ellos no van a cambiar nada de su sistema, simplemente te darán su acceso, su endpoint, donde ellos puedan producir esos datos de la forma que puedan. Se pondrá a poner un conector donde ahí se va a poner políticas de uso, derechos de acceso, se va a hablar el lenguaje común para poder acceder a esos datos, ¿vale? Y en ese momento podría entrar.
Por ejemplo, imaginarlo, la Universidad de Córdoba estaría en el otro extremo, podría poner también su conector del espacio de datos y con unas normas, por ejemplo, podría decir, oye, pues el Ayuntamiento de Córdoba tiene información sobre medioambiental de Córdoba, ¿vale? Un montón porque tenemos muchísimos sensores y esta información la tenemos aquí. ¿Le puede interesar a la Universidad de Córdoba para hacer investigaciones o desarrollar algo? Pues a lo mejor sí. ¿Cómo se comparte? Pues se establecerían una serie de políticas de derechos de uso. Oye, esto lo usamos solo, a lo mejor lo dejamos para investigación. No es que se lo demos a la universidad para que haga lo que quiera, se emitirán unas políticas. Estas políticas se codifican en el conector y la universidad podría emitir credenciales para que las personas que quisieran o los investigadores que quisieran pudieran usarlo, ¿vale? He mezclado aquí un poco la parte, bueno, la arquitectura con un caso de uso, pero sería algo así, ¿vale? También es interesante comentar que una vez que una organización se dé de alta, ella puede emitir credenciales para tanto suborganizaciones que tuviera o personas, ¿vale? Por el caso de uso a lo mejor tú, el ayuntamiento dice, vale, yo dejo estos datos pero solo para investigación, o el hospital, o un hospital dice, oye, yo doy estos datos pero solo para investigación y solo lo voy a dar al INIVIC, por ejemplo. Oye, pues el INIVIC sabrá qué investigadores le puede dar la credencial para que los consulte, ¿vale? Bueno, pues eso es así. En esto tampoco me voy a detener mucho, pero el elemento central, como habéis visto, de la arquitectura es el conector, ¿vale? Los conectores están homologados de alguna forma y actualmente hay dos, que me corrija Pepe si me equivoco, pero hay dos. Uno es de la Fundación FireWare y otro es otro que se llama Eclipse, ¿vale? El conector no es solo un servidor ni es un sistema complejo compuesto por cerca de 30 y tantos componentes que implementan digamos, todos los elementos que se tengan que dar para hacer la compartición de datos, ¿vale? Pues habilitar la soberanía de los participantes, habilitar centros de aplicaciones, implementa las políticas de uso, fuerza la interoperabilidad, o sea, transforma todos los lenguajes que haya al otro lado del conector en lenguaje interoperable y habilita la trazabilidad y la identidad locales, ¿vale? Nosotros con este conector, como Greyhats, lo que hemos hecho ha sido, bueno, esto es un proyecto bastante innovador, se están haciendo ahora, tanto en España como yo creo que en el resto de Europa, y no es un proyecto todavía maduro, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues se está desarrollando actualmente, y bueno, nosotros, Greyhats, sabéis que somos empresas de ciberseguridad, y lo que estamos haciendo es un poco mejorar ciertas cosas que veíamos que en el conector no estaban muy desarrolladas, como, bueno, por el tema de la seguridad o la propia documentación, ¿vale? O sea, nosotros queremos centrar o queremos mejorar la parte de la seguridad en el conector de FireWare, que seguramente FireWare llegará en su día y lo hará, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos centrando bastante el tema en la seguridad. A ese respecto, nosotros ya a día de hoy tenemos nuestra plataforma de conectores y de espacio de datos certificadas con el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto y con NIS 2, ya tenemos la conformidad a NIS 2 para que la administración pública o quien decida se pueda meter, porque esto es requisito indispensable para poder trabajar con la administración pública, ¿de acuerdo? Por eso os digo que nos hemos esforzado bastante en que nuestra versión de estos conectores sean seguros. ¿Cuál es el objetivo? Igual, reducir el coste de confianza que tiene para que la gente o las entidades puedan entrar antes, ¿vale? Porque la desconfianza de dar datos es siempre alta. Todos los que estáis aquí seguro que tenéis casos que sabéis que no es fácil, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo hemos forzado de primer momento y estamos haciendo, ¿vale? Y por último, el marketplace, que es el elemento que nosotros estamos desarrollando, porque fijaros lo innovador que es esto, nos comprometimos a hacer un marketplace, pero no existían espacios de datos donde pudiéramos operar. Entonces, pues, de ahí vino la idea de bueno, coger a Córdoba Tech, intentar montar uno y hacer un caso de uso, ¿vale? Como hemos dicho en la... Perdón. Espera. Bueno, como hemos dicho, el marketplace en un espacio de datos realmente no necesita un market. Hay productores y consumidores y ellos se podían poner de acuerdo entre ellos para mostrarse sus catálogos y demás, ¿vale? ¿Qué hace un market? Básicamente mejora el descubrimiento del catálogo. O sea, nosotros centralizamos en un market todos los catálogos de todos los participantes para que en una experiencia que ahora os enseñará Tomás, pues, se puedan ver todos los catálogos que existen en todos los participantes del espacio de datos, ¿vale?
Contratación, hay plantillas de acuerdo, modelos de política, para decir, oye, pues esto se puede compartir con este, pero de esta forma no. Confianza, mostrar certificaciones y operación, redes de pago, métricas y que se produzca una experiencia de compra-venta de datos medianamente pues, asequible para las personas que tengan que entrar, ¿vale? Eso es el objetivo del market. El valor, y esto también es importante, está en vender servicios de datos, no en vender datasets. Esto es importante porque siempre que pensamos en vender datos, pensamos en un Excel o un archivo con muchísimos datos y te lo vendo, tú me pagas, pero realmente esto ya, bueno, no solo nosotros, ya nos hemos dado cuenta que no funciona, lo que funciona más bien es vender un acceso a un servicio, ¿vale? Datos que se vayan actualizando y es como te descargas las canciones o te lo escuchas en Spotify, al final pues la gente quiere Spotify porque realmente eso se va cambiando. Vale, entonces, bueno, pues tanto el conector de Fireware como nosotros nos hemos centrado en vender este tipo de acceso, ¿vale? Es con lo que se conoce como datos como servicio, ¿vale? Integramos APIs, puntuación de esta API, enriquecimiento, analítica, indicadores, ¿vale? Reduce el riesgo porque realmente nos está entregando un montón de cosas y eso es otra cosa importante, perdón, que yo creo que no lo he dicho aquí, perdón. Vale. Existe el concepto de soberanía de datos, ¿vale? Cuando una entidad entra aquí, y aquí está el espacio de datos, en el market se puede hacer una compra, pero ni Cordovatec ni Greyhat accede a esos datos. Realmente la información pasa, que es lo que viene aquí, de uno a otro, ¿vale? O sea, eso es lo que habilita el punto de la soberanía de datos, que cada uno mantiene su información y la transfiere con los otros posibles participantes sin intermediarios. Lo único que hace Cordovatec y el market de Dataspace es hacer el acuerdo, ¿vale? Pero después la transferencia de datos va entre ellas, ¿vale? Vale, y poco más. Bueno, el marketplace vende capacidad de acceso, ¿vale? Con las credenciales verificables, control de acceso por atributos, registrando y comprobando que las entidades que se adhieren cumplen las normas y el reglamento que hay en espacio de datos, que está bastante regulado, como hemos visto en la primera slide, ¿vale? Y bueno, y está preparado para interoperar con entidades europeas, que de momento vamos a intentar en Córdoba crear un clúster, si es posible, y después España, y bueno, si esto va creciendo, pues está preparado para integrar con entidades europeas. El proceso de entrada es bastante fácil, ¿vale? Porque estamos preparando todo lo que son los conectores, la entrada y todo, ¿vale? Y cuando alguien, bueno, ahora lo explicará un poquito más Tomás, pero cuando alguna entidad o organización quisiera entrar, pues está todo preparado para que entre. No obstante, no es un proceso sencillo tampoco, ¿eh? O sea, hay que preparar estos conectores, toda la parte de preparación de datos, incluso hay que preparar casos de uso porque no es tan fácil. O sea, si te vas a meter en una cosa así, tienes que tener claro que te metes para algo y que esto tiene algún caso de uso de negocio, o que lo quieras hacer por algún motivo, ¿vale? Tiene que haber algún tipo de beneficio recíproco, ¿vale? Ya está. Como casos de uso ahora mismo estamos trabajando con tres. Uno es con la Fundación Ardecor, que estamos estamos trabajando con ellos en un proyecto de salvaguarda y valorización y acceso de obras culturales relacionadas con el flamenco, ¿vale? Ellos están haciendo una base de datos que ahora enseñará también Iván, una base de datos de canciones de flamenco, ¿vale? Y un catálogo, ¿vale? Porque es algo que no está ni catalogado ni registrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un servicio de datos que ellos quieren hacer y se va a hacer a través de un espacio de datos. Nosotros estamos más bien de prueba, estamos haciendo un feed de eventos de seguridad y Citridata, que es el espacio de datos de la Universidad de Córdoba, pues que nos federaremos cuando la universidad quiera también, ¿vale? Pero otro caso de uso. Bueno, y esos son con los que estamos probando un poco al inicio, ¿vale? Estamos ya disponibles. El primer proceso para acceder sería el proceso de adhesión, que ahora lo va a contar un poco Tomás cómo funciona. Y nada, poco más. Yo dejo ya mi sitio a Tomás, que va a enseñar un poco lo que es el market y la plataforma web de Dataspace, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, buenas a todos. Yo soy Tomás, soy ingeniero de software en Greyhound y sí, vale. Y básicamente me he encargado de ponerle una fachada a todo lo que nos ha contado Javi. Yo he ido poniendo, o ha resumido todos los pasos que hay que dar en el marketplace perfectamente y yo simplemente le he puesto la fachada. Vale, vamos a dividir mi presentación en 3 de los 4 flujos que se pueden realizar dentro del marketplace, cómo nos adherimos al espacio de datos, cómo accedemos, una vez estamos dentro, qué vemos, qué información hay, qué puedo consultar, si en el caso de que nos hemos dado de alta como proveedor, cómo doy de alta mi información, cómo la proporciono, cómo la hago pública en el catálogo. Y el último flujo, que es básicamente la transacción de información, sigue en fase de prueba y no hemos, como podéis ver en la URL real, todo lo que voy a enseñar está funcionando y podéis acceder en el caso de que pertenezcáis al espacio de datos. Eso, la transacción de información, como ha comentado Javi, de empresa, de proveedor a consumidor, está en fase de prueba y no está habilitada dentro del marketplace. ¿Vale? Comenzando con el primer flujo, ¿cómo nos damos de alta? ¿Cómo me adhiero a este espacio de datos? Básicamente es súper sencillo. Voy a añadir a mi correo. Claro, si no acepto la política. Vale, esto me va a mandar una URL con un token cifrado. Si accedo aquí. ¿Vale? Esto es mi notificación interna y esto es lo que os llegaría a vosotros. Soy consciente de que alguno de vosotros de los que estáis aquí ya lo ha probado y ha tenido que llegar algo similar. ¿Vale? Si alguien intenta modificar este token o pasa mucho tiempo desde que lo pedí, el servidor os va a rechazar, no vaya a poder hacer nada y vais a tener que pedir el token de nuevo. ¿Vale? Una vez estamos aquí dentro, básicamente nos vaya a proporcionar o le vaya a proporcionar a DataSpace información sobre vosotros o vuestro caso de uso. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a presentarme yo, voy a ser de Argentina, por ejemplo, mi página web. Tienes que poner el acento, entonces. Tienes que poner el acento. Eso es complicado. ¿Vale? Soy el CEO porque trabajo yo solo. Vale. ¿Qué rol quiero o pienso que voy a tener dentro del espacio de datos? En mi caso voy a ser proveedor. Y mi caso de uso, ¿vale? Contarnos un poquito para qué os estáis solicitando adheriros al espacio de datos. Yo voy a decir desarrollo de aplicaciones, que es lo que me encargo, y voy a poner pues una API y un JSON, porque tengo ahí un par de proyectillos que pueden compartir datos, ¿vale? Y este es un paso bastante importante. Aquí vais a tener que aceptar el marco de participación del espacio de datos, la política de gobernanza y el uso de datos, ¿vale? Yo me lo sé de memoria y vale, lo acepto. Tenéis que entrar, ¿vale? Y le echáis un ojillo porque es bastante extenso y se explica bastante bien. Y aquí podéis ver un calendario, ¿vale? En el que vaya a solicitar una reunión, vaya a concertar una reunión con el equipo legal, que básicamente es Jacqueline y otro compañero, en el que se estudiará vuestro caso de uso, si estáis adaptados o no a la introducción o participar dentro del espacio de datos, y en el caso en el que no lo estéis, se proporcionarán varias opciones para adaptaros o proporcionaros la infraestructura necesaria para empezar a participar en el espacio de datos. ¿Vale? Bueno, siguiente paso, solicitáis. ¿Y cómo termina este proceso? Básicamente os reunís con Jackie, tenéis vuestra sesión, acordáis si estáis aptos o no aptos, montáis vuestra infraestructura, el conector que ha ido comentando Javi, y con ya toda la infraestructura, el conector montado, vuestros datos preparados, nos dais a nosotros un identificador y en el espacio de datos se os añade como organización. Sois una organización válida y aceptada en el espacio de datos. ¿Vale? Ese es el punto final de este proceso. ¿Vale? Yo ya tengo mi
mi identificador, ya se lo he dado a DataSpace, ya me ha agregado. ¿Qué hago ahora? Pues bueno, venid de nuevo a DataSpace y accedemos al portal, ¿vale? Veis que no hay un usuario y contraseña, no hay MFA, no hay cosas típicas que usamos en el día a día. Hay un QR que básicamente lo que está esperando es una credencial verificable que os ha comentado Javier, ¿vale? Yo tengo, como dice aquí, tengo que tener mi EUDI Wallet configurado con mi conector, ¿vale? Para tener mi credencial. Yo aquí en mi caso voy a hacer un ejemplo real. Tengo mi wallet de testing, esta no es oficial, no puedo decir que la uséis porque no es solo para desarrollo. Le doy voy a recargar por si ha expirado. Esto tiene una caducidad muy breve porque hay que ser, ¿vale? Básicamente me dice dónde me estoy intentando conectar, con qué credenciales, selecciono esa mismo y listo, ya estoy dentro. Básicamente el DataSpace ya sabe de qué organización vengo y con qué credencial estoy dentro, ¿vale? Si echáis un ojo, aquí se ve que me he logueado con la credencial de administración del Marketplace, ¿vale? Ya estamos dentro. ¿Ahora qué? ¿Cómo consultamos información? ¿Qué hay dentro de este espacio de datos? Pues básicamente o exploramos el catálogo o con las opciones de menú vamos al catálogo, ¿vale? Y aquí tendremos un listado bastante breve porque no hay muchos casos de uso todavía, pero básicamente es un catálogo de todas las ofertas que están promocionando las organizaciones proveedoras, ¿vale? Tendremos filtros o búsquedas por taxonomía, si está publicada, si pertenece a un catálogo concreto, si es de una industria o tiene una categoría específica, o podemos filtrar por tipo de datos, si vienen en JSON, ¿vale? Si está reglada por la licencia X, si sigue un estándar concreto, ¿vale? O por comercial, si es gratuito o si es de pago, si me va a pedir una suscripción o todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué información mostramos? Pues básicamente quién es el proveedor, en qué está adoptado, si está revisado, si está publicado, la última fecha de actualización y un precio, si el proveedor que está publicitando esta oferta, si me va a cobrar algo o yo solicitarlo, pues yo adquirirlo, o es free to use, o sea, yo lo pido, me dan mis credenciales y yo accedo a los datos, ¿vale? Y información de relevancia sobre los datos que me están mostrando, ¿vale? Aquí de ejemplo pues podéis ver que yo he puesto aquí de ejemplo análisis de suelos y biodiversidad, ¿vale? Pero el más relevante, que sí lo hemos puesto pero es real, ¿vale? Es el registro universal de patrimonio de flamenco, que está conectado con el caso de uso que está desarrollando mi compañero Iván, ¿vale? Vale, está muy bien, ya veo toda la información, ¿ahora qué hago? Pues básicamente si estamos interesados le damos a adquirir, nos muestra un breve resumen, metemos, bueno, pues esto sea un CSV que me están cobrando por ese conjunto, por ese CSV, por ejemplo, pues yo voy a escribir 10 para compartirlo si soy una organización y tengo varias empresas, varias sucursales, pues poder compartir esto. Como bien ha dicho Javi, esto se rige a unas normas, a unas políticas que me pueden restringir el yo compartir esa información o no, pues ya si tengo la opción, pues compro un par de ellas y la divido en un par de sucursales. ¿Vale? Si hay prioridad, pues si tengo un caso de uso y lo necesito para mañana, pues pongo que es crítico, ¿vale? Y bueno, cierta información que la API que se están usando por detrás del Marketplace, pues ponen de interés para el uso, ¿vale? La pasarela de pago que se está trabajando, bueno, está implementado el uso de Stripe sí creo que era Stripe, pero como se está probando, no está integrado, simplemente veis una interfaz similar a la que tendría Stripe, me falta un 0, ¿vale? Meto mis datos y aquí pues nos daría un resumen de cuánto además está guardado y confirmaríamos. Le daría el botón, pero como ya comentaba hay un flujo que está en prueba y esto dispararía acciones automáticas que podrían romper el funcionamiento ahora mismo, así que vamos a dejarlo aquí. Esto básicamente despliega el acuerdo
entre parte proveedora con consumidora para que cuando el proveedor acepte vuestra solicitud y apruebe vuestro pago, se automatice la conexión entre ambos puntos y podéis empezar a consumir los datos que habéis solicitado, ¿vale? Yo de momento no voy a confirmarlo, vaya que se rompa la demo y ya está. Y hasta aquí el segundo flujo, consultar el catálogo y pedir acceso a un catálogo. El tercer paso, tercer flujo, cómo publico yo mi información, ¿vale? Estoy logueado como un proveedor y aquí en esta sección podemos ver o empezar a dar de alta toda la información que yo voy a publicitar. Veis aquí muchas pestañas, porque hay tantas pestañas. Si yo voy a publicitar un CSV, tengo que recalcar que nos estamos basando en otro estándar, tanto como lo que ha comentado Javi, que nos hace dividir toda la información en varias entidades, porque nos estamos comunicando. Bueno, el estándar es TM Forum API y nos hace o definen más de 100 endpoints para definir la información de manera que sea interoperable y nos permita compartir con otros sistemas sin tener que modificar nuestros datos, ¿vale? Esta información, esta segregación de información nos permite que si en el día de mañana otro sistema que se base en el mismo estándar no haya que modificar nuestros datos, simplemente consultar cómo están guardados y sería usable. Pero si le echáis un ojillo, básicamente se definen catálogos, categorías, las ofertas, que es básicamente lo que hemos visto antes, los productos y opcionalmente los recursos y los servicios, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco por cada uno de ellos. Los servicios son básicamente, como dice aquí, servicios digitales, cosas intangibles que yo voy a vender, APIs, páginas web, servicios adicionales a servicios adicionales, básicamente. Tratamiento de datos, modificación, etcétera. Recursos, en este caso, todo lo contrario, recursos tangibles, ¿vale? Que queramos dar de alta. Productos, básicamente, vamos a configurar esos recursos o servicios con un precio, unas políticas y formato de distribución, estándares, licencias. Vamos a dotar de información lo que vamos a vender y hasta cuando es el acceso válido. Y luego vamos a crear esa oferta. Esa oferta, básicamente, seleccionamos el producto que hemos creado, le añadimos una categoría para que en el catálogo público podamos ir filtrando, ¿vale? Le añadimos permanencia, si compro ahora, ¿hasta cuándo tengo acceso? Pues hasta 6 meses, ¿vale? Disponibilidad geográfica, la idea es que esto sea en Europa, pero si queremos restringirlo a España o a Córdoba o a Andalucía, pues que tenga ese apartado en la política de acceso que restrinja ¿vale? Y por si queremos agrupar diferentes ofertas en catálogos, podemos hacerlo. Queremos el catálogo y seleccionamos la categoría de esas ofertas publicadas. Y como habéis ido viendo, yo aquí tengo varios ejemplos creados, ¿vale? Todo asociado en una oferta. Si nos venimos aquí, pues estará el de análisis de suelo y biodiversidad, que publicitará un dataset de monitoreo con un modelo teórico. He ido relacionando entidades que siguen un estándar, definen unas políticas de acceso y en el catálogo pues será público y el usuario pues verá el precio, verá el estándar, verá las licencias y la política de acceso, ¿vale? En este caso, como son datos de ejemplo o ofertas de ejemplo, acceso indefinido y cualquier operador del consumidor puede acceder a esto, ¿vale? Y por aquí terminaría el tercer flujo. El cuarto flujo, como ya he comentado, sería la transacción de información, que como está en pruebas no está disponible, pero también es verdad que se llama bien machine to machine o acceder directamente a una URL que a través de mi credencial verificable, como ya tiene la política aprobada por el proveedor, pues yo directamente accedo y empiezo a utilizar o la información o la web o los servicios o recursos que ha definido el proveedor. ¿Vale? Ya aquí terminando mi parte, voy a dar paso al caso de uso que he comentado que sí era real, ¿vale? Que es un caso de uso que hemos hecho con Ardecor y mi compañero Iván os explicará un poquito más en detalle. ¿Vale?
Inés. Bueno, yo soy Iván, como ya me han presentado, soy desarrollador software dentro de Grey Hat. Y como bien estaba explicando Javi, lo que vamos a ver ahora es lo que sería como un caso de uso de alguien que va a adherirse como proveedor dentro del espacio de datos, que en este caso es la Fundación Ardecor. Esta plataforma de registro universal, como ya está diciendo Javi, va a catalogar a modo de archivo, de biblioteca, obras y archivos multimedia relacionados con el mundo del flamenco. Todo esto va a estar validado por expertos dentro de la fundación que van a certificar que esas obras, esos archivos multimedia son verídicos y que los datos que están asociados a los mismos pues son correctos. Si entramos dentro de la plataforma, ahora mismo tenemos aquí un login normal, pero cuando se integre el EUDI-Wallet, que estaba también enseñando antes mi compañero Tomás, la idea es que si yo como consumidor quiero entrar en esta plataforma para hacer uso y la Fundación Ardecor quiere ponerla dentro de su catálogo como algo accesible, podríamos entrar aquí también con nuestro EUDI-Wallet. En vez de tener que loguearnos normal, pues entraremos a través de, compraremos el acceso por DataSpace o lo solicitaremos y podremos entrar con la wallet como hemos hecho igual que cuando nos hemos adherido al espacio de datos. La plataforma es muy sencilla, tampoco quiero que nos paremos mucho, sino más bien para que entendamos un caso de uso real de alguien que va a solicitar su catálogo dentro de la plataforma. Ellos lo que van a tener aquí es un registro de obras del mundo del flamenco, que pueden ser grabaciones de conciertos, vídeos, audio, incluso escritos que haya sobre el mundo del flamenco. Ellos registrarán aquí una serie de información, autores, derechos de copyright, si son varios autores, cómo se está haciendo la protección de los derechos de publicación, de distribución y lo que es más importante dentro de esta plataforma, que es la certificación de que ese fichero tiene un seed único, que nosotros estamos utilizando el protocolo IPFS. Esto básicamente lo que valida es que la obra, imaginamos que tenemos una grabación de que como ha dicho Javi, pues a lo mejor una grabación de un concierto de Camarón del año 1973. Pues yo tengo esta grabación, la subo, un experto de la Fundación Ardecor lo validará como que esto es real y que es válido, que los datos que están aquí son correctos, y esa grabación, ese archivo multimedia tendrá un SID asociado, un código identificador único que certificará pues, que ese fichero es el original. Si el día de mañana alguien quisiera comprobar que el fichero no se ha modificado o no fuera una copia o lo que sea, con que cambie un solo byte de información dentro de ese archivo multimedia, ya el código que te generará será uno totalmente diferente. El caso es que la Fundación Ardecor está haciendo esto a modo de archivo, y ese archivo, ese catálogo que ellos están aquí recogiendo, pues más adelante pasará a formar parte dentro de, cuando estén adheridos dentro del espacio de datos, podrán ofertarlo dentro de, igual que otras muchas cosas, dentro de su catálogo como algo que se puede consumir, ya sea, como decíamos antes, que puedas solicitar el acceso dentro de esta plataforma para que tú como usuario puedas entrar y navegar por ella y consultar lo que necesites, o bien un acceso a su API en la que tú podrás solicitar para hacer una llamada a unos endpoints concretos en los que tú recibirás el catálogo que ellos están aquí ofertando. En este caso, pues este es un ejemplo de un JSON que tiene la base de datos entera de la aplicación. La ventaja al final de todo esto es que la Fundación Ardecor, como proveedor del espacio de datos, tiene control absoluto sobre quién está accediendo a sus datos, para qué lo está utilizando. Ellos definen los límites y las métricas, y tú como consumidor lo que recibes al final de todo esto es que tienes datos verídicos y reales, validados en este caso por una fundación real y sin intermediarios, y actualizados y siempre a la última, vaya. Esto sería, pues, un caso de uso real dentro del espacio de datos, uno de los que se está implementando. ¿Vale? En principio... Tengo una pregunta, ¿tú qué comprarías? ¿El acceso a la plataforma para dar de alta obras o las obras? ¿O ambas? Lo que la Fundación Ardecor quiera incluir dentro del catálogo. Podría ser el acceso a la obra a la plataforma, perdón, como usuario, para que puedan navegar por ella y consultar, a lo mejor descargar, si ellos lo dejaran así, descargar los audios, los vídeos, lo que sea,
o bien simplemente, si no quieren que nadie acceda, esto lo quieren tener como plataforma para ellos, un acceso a su API para que tú puedas hacerle peticiones y, vamos, al final consumir esos datos que ellos ofertan, pues si tú quieres tener un catálogo de canción, básicamente de los derechos de a quién le pertenece cada porcentaje de entre discográfica y artistas de una serie de canciones, podrás consumirlo de aquí. Imagínate que el día de mañana esto ya sería avanzar mucho en el futuro. Imagínate que el día de mañana pues Spotify va a solicitar información a esta plataforma para ver que tiene que pagarle por los derechos de streaming 5 euros a Camarón, 10 a su hijo, bueno, a Camarón ya no, pero a la discográfica y tal. ¿Vale? Entonces, eso sería el caso de uso. Pero al final ofertas lo que tú como proveedor quieras. Que sería interesante si tú fueses un creador de algo, pues das de alta tus cosas. Claro, si tú fueras a lo mejor un artista del mundo del flamenco, a lo mejor tú quieres, o una figura de esta como la que decía Javi, de una persona que a lo mejor es un señor que tiene un montón de biblioteca y archivos en su casa, de cosas que no están digitalizadas siquiera en ningún sitio, tú podrías tener aquí tu acceso y ser un usuario administrador más que podrías dar de alta y validar. Al final el control, como decía, lo tiene la Fundación Art Decor. Ellos deciden lo que van a querer que se haga con esto. Tener en cuenta son dos cosas. O sea, cuando decimos que vendemos acceso, hay un tema que no hemos mencionado. A ver, normalmente lo que se vende es transferencia de datos, ¿vale? Imaginaros que se conecta Spotify a esta plataforma, a un proveedor. Vale, tú conéctate, pero claro, ¿qué te vendo? O sea, pues tengo un montón de canciones, ¿qué te vendo? Acceso a las canciones, ¿cómo lo taso? ¿Cómo veo yo eso? Se hace normalmente, lo que van a comprar, lo que ha puesto Tomás, que pone numeritos, son gigabytes de transferencia, por ejemplo. Oye, pues tú compras Spotify, vas a hacerle a mi catálogo del flamenco, pero te vendo el terabyte a no sé cuánto, ¿vale? Y así tú puedes monetizar ese acceso, ¿vale? O sea, ya no es tanto, imaginaros lo que también en el segundo caso, imaginaros que eso, que se junta un montón de gente, un montón de archivos flamencos gigantescos, y ellos quieren monetizar eso, ¿vale? Ahora hablan con Spotify, le dicen, oye, pues yo tengo aquí una base de datos de flamenco con música y tal, ¿vale? Pues yo te voy a medir lo que tú estás consumiendo, me vas a pagar en base a eso, es mucho más. A ver, en la industria musical hay un problema bastante importante con la opacidad que hay con los derechos de las cosas, ¿vale? En el modelo actual solo tienes la SGAE, que es una caja negra completamente, que tú le das tus cosas y ellos te dicen lo que te pagan, ¿vale? Pero no sabes qué derechos tienes. Pues aquí se quedan igualmente registrados y una persona que, como tú has dicho, pues diera de alta obras, pues podría hacerte. Pero este caso de uso ilustra el beneficio justo, que hasta ahora se hace todo de una manera muy opaca, ¿vale? Y que si alguien tiene un montón de datos, pues no sabe qué hacer con ellos, como esta persona que os decía, que tiene innumerables canciones y no sabe qué hacer con ellas, está viendo que eso se muere. A ponerlo en un sitio que realmente, porque ese archivo flamenco tiene valor. Yo aseguro que hay muchas personas por todo el mundo que querrían acceder. Pues se puede medir el uso, se puede monetizar de una manera clara y sobre todo si eso se está escuchando y genera derechos de autor o derechos conexos. Los derechos de autor son los que tienen alguien por hacer una obra y los derechos conexos son los que tienen las personas que interpretan esa obra, ¿vale? Por eso las manifestaciones, que como se le llama, cada vez que alguien toca una canción y la graba, pues tiene también derechos, ¿vale? Entonces sería una forma de, esto es lo que va buscando la fundación, es poder hacer eso. Y con el espacio de datos y con esta plataforma, que lo que ha enseñado Iván es básicamente cómo van a dar de alta las canciones, ¿vale? Pero mediante el espacio de datos se puede monetizar. O así con todo, de datos como esto, como muchos otros. Pero un caso de uso que explica esto. ¿De acuerdo? Sí, vamos a hacer una explicación breve, pero espero que esto, vamos a si alguno tiene todavía duda de cómo funcionaría, que quede un poco más claro al final cómo sería el flujo final de operar dentro del espacio de datos. Vale, por parte. Pues si os parece, entramos...